Bueno, bárbaro, Fede. Buenas tardes a todos. Eh, Ahí enganchamos con la pantalla. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Perfecto. Sí, bueno, un poco se va a tratar, en algún aspecto coinciden algunas ideas con lo que vos mencionaste en la charla tuya, y lo que yo veo como puntos en común es que en el cáncer renal, y sobre todo en el cáncer renal avanzado, metastásico, es vital la selección del paciente para saber elegir el mejor tratamiento posible. Tanto en lo que vos presentaste como en lo que yo voy a presentar, creo que la selección de los pacientes, y cada vez más se afina un poco en ese sentido, digamos, está siendo cada vez más importante. Bueno, estos son datos que son bastante similares año tras año. Nosotros utilizamos mucho la base de datos de Estados Unidos para reflejar estadísticas más o menos ciertas. Y en Estados Unidos, para este año se esperan más de 65.000 nuevos casos, 15.000 muertes, esto casi no ha variado. La forma de presentación tampoco, más del 60% se presentará de manera incidental, y el 30% de los pacientes lo hará de manera metastásica o localmente avanzada. Clave la cirugía desde la década del 60, cuando de alguna manera se estandariza la nefrectomía radical, clave en los resultados en términos de sobrevida que ha tenido, y clave también los progresos en lo que es el diagnóstico por imagen. Ambos hechos fueron verdaderamente los que han impactado en la evolución natural de esta, en la evolución no natural, pero la evolución de esta enfermedad y en términos de sobrevida, ¿no? Sabemos que la cirugía tiene un papel central en múltiples escenarios, ya sea cuando la enfermedad está localizada, cuando la enfermedad comienza a estar en algún órgano, y también lo tiene cuando la enfermedad comienza a estar en múltiples órganos. Sin embargo, el rol que tiene la cirugía en estos escenarios es distinto, muy distinto el rol que tiene una enfermedad localmente avanzada o localizada, al que tiene una enfermedad sistémica. Y el papel curativo va disminuyendo en la medida en que la enfermedad se va haciendo más sistémica, momento en el cual el tratamiento sistémico comienza a adquirir mayor importancia. Podemos decir que el valor de la cirugía ya se conocía alrededor de la década del 60. En este trabajo, Middleton lo que postula es que la cirugía inclusive hasta puede curar a algunos pacientes. Figurémonos que en esa época el tumor casi siempre se diagnosticaba de manera avanzada, por lo tanto la inmensa mayoría de los pacientes seguramente estaban en un estadio avanzado, y ya se había llegado a esa conclusión. Tienen que pasar muchos años, casi 20, como para que esta enfermedad, que tenía como único tratamiento la cirugía, comenzara a tener otras alternativas algo eficaces, como el interferón, como la citoquina, o una tasa de respuesta cercana entre el 5 y el 20%. Esto motiva la organización de un grupo SWOG que comienza a estudiar los efectos de las citoquinas, y de qué manera estas podían colaborar en los resultados que hasta ese momento se tenían con la cirugía. Y en el 2001 se presenta un trabajo en donde se compara la nefrectomía más interferón contra versus el interferón solo. Y básicamente este trabajo lo que hizo fue randomizar dos grupos de pacientes, donde básicamente se llegó a la conclusión de que la nefrectomía más el interferón proporcionaba una mayor sobrevida que los pacientes tratados solamente con interferón. Esto de alguna manera valió que la cistectomía citoreductiva adquiriera un rol preponderante, hasta que aparece la nueva droga que es aprobada en el año 2005, si mal no tengo el dato, en donde el sunitinib comienza a ser la nueva vedette, mostrando una tasa de respuesta superior a las citoquinas, pasa del 20% al 30%, y esto de alguna manera lo que determina en el ámbito urológico es que
Si bien la proporción de cirugías citorreductivas aumenta del 20 al 39% hasta el año 2004, a partir del 2004 la indicación de la cirugía citorreductiva disminuye a un ritmo de 0,6 por año desde ese mismo momento, ¿no? Evidentemente no era que queríamos aplacar nuestra sed quirúrgica con la indicación de la cirugía citorreductiva, sino que verdaderamente hasta ese momento no había nada que funcionara y el sunitinib aparecía como un tratamiento posible para este tipo de pacientes. Siempre la decisión de una cirugía citorreductiva es una decisión terapéutica muy difícil. Por un lado tenemos la expectativa que tiene el paciente de curarse, el alivio de los síntomas. Estos pacientes por lo general presentan síntomas. Y por otro lado también el concepto teórico de que al disminuir el volumen tumoral tal vez haya una mejor respuesta al tratamiento sistémico. Y por el otro están el riesgo quirúrgico, generalmente representan cirugías de alto riesgo, la posibilidad de resecar o no la lesión, y lo que más temor por ahí uno tiene es que uno pueda ocasionar un retraso del tratamiento sistémico, sobre todo una enfermedad que no está localizada en el sitio donde vamos a operar, sino que está localizada en otros sitios. Por lo tanto, tratar uno, pero a expensas de no tratar el resto, va en detrimento del paciente, claramente. Hay trabajos que hablan digamos, de cuáles son los factores que inciden en la indicación de una cirugía citorreductiva, como este de Australia, en donde lo que hicieron fue estudiar, bueno, a ver qué pacientes se operaban, quiénes no, y lo que vieron que a mayor edad, el sexo, el Charlson importaba, la característica del hospital, si el hospital era académico o no, y la condición económica eran factores independientes que contribuían a la decisión de realizar una cirugía citorreductiva. A más o menos iguales conclusiones llega este análisis hecho sobre la base CIR, sobre 6.200 casos de pacientes con metástasis, con cáncer de riñón metastásico. La indicación fue alrededor de un 30%, y ahí influyeron la edad, la raza negra fue menos operada que la raza blanca, el tamaño tumoral, y también la región donde se recababan los datos de los pacientes, también como factor socioeconómico, también influían. Las regiones de mayor poder adquisitivo generalmente tenían mayor indicación de cirugía que las de menor poder adquisitivo. En la actualidad, ¿qué es lo que pasa? Digamos, bueno, sabemos que el cáncer avanzado renal tiene una presentación muy variada, en la cual probablemente algunos pacientes tengan una clara indicación quirúrgica, otros pacientes tengan una clara indicación a terapia sistémica, pero como decía al principio, seleccionar adecuadamente es clave. Y para esto hay algunos elementos que nos permiten sintonizar bien la frecuencia del paciente, como los scores validados de riesgo, como el que presentaba Fede hace un rato, el score de GEN, que lo que hace es establecer riesgos favorables, riesgo intermedio y riesgo pobre, de acuerdo a una serie de elementos como el Karnofsky, el tiempo al tratamiento sistémico, la hemoglobina, la anemia, la hipercalcemia, la neutrofilia y la hiperplaquetosis. Cada uno de estos elementos suma un factor. Si no suma ninguno, estamos en un riesgo favorable. Si suma entre 1 y 2 es un riesgo intermedio, y si suma más de 3 puntos es un riesgo alto o pobre. En la medida en que vamos sumando puntos, la cirugía citorreductiva va perdiendo de alguna manera fuerza. En la medida en que vamos teniendo cada vez más puntos, el tratamiento sistémico es el que va ganando claramente una indicación. Este es un trabajo que fue presentado en el año 2016, que recaba datos de entre el 2006 y 2013, son 15.000 pacientes, en donde evaluaron trabajos retrospectivos, evaluaron pacientes que recibieron cirugía citorreductiva versus pacientes que no la recibieron, en aquellos pacientes que recibieron terapia blanco, y lo que observan es que pacientes que tenían mejor expectativa de vida tenían un mayor beneficio en términos de sobrevida
que aquellos que tenían una baja expectativa de vida al inicio del tratamiento. Pero claramente en todos los grupos, aquellos que se operaban andaban mejor que aquellos que no se operaban. Sin embargo, en las conclusiones mantienen el postulado de que seleccionar al paciente es fundamental. En este trabajo, publicado por Jury sobre 1.633 pacientes, también obtienen un beneficio de la cirugía citorreductiva, pero este beneficio es claramente significativo en aquellos pacientes que tienen hasta 3 factores de riesgo de los que mencioné antes, del score de Henn. ¿Sí? Cuando ya el paciente tiene más de 3 factores de riesgo, ya el beneficio de la cirugía citorreductiva es dudoso. Bueno, pero lograr realizar la cirugía tiene algún riesgo, y en este trabajo lo que se evaluaron fueron las complicaciones de los pacientes que se someten a una cirugía citorreductiva. El porcentaje de pacientes que tuvieron complicaciones graves fue bajo, alrededor de un 5%. En este estudio, solamente el 11% de los pacientes tuvieron una demora del tratamiento sistémico producto de la cirugía, y dentro de los factores independientes de morbilidad que afectaron o que, digamos, que desencadenaron mayor probabilidad de complicaciones, fueron aquellos pacientes que tenían metástasis hepáticas, aquellos pacientes que presentaban adenopatías groseras, y aquellos pacientes que tuvieron transfusión intraoperatoria como factores independientes de morbilidad. Evidentemente no hay una sola manera de tratar los pacientes con cáncer renal metastásico. Hay algunos trabajos que de alguna manera han generado un punto de inflexión en la manera de razonar estos pacientes. Uno de ellos es el SURTIME, que el SURTIME, para los que no lo conocen, es un ensayo randomizado, en donde dividieron a los pacientes en 2 grupos. Un grupo de pacientes hacía cirugía citorreductiva más sunitinib, el otro grupo de pacientes hacía sunitinib más cirugía citorreductiva. Este trabajo tuvo un reclutamiento pobre, pero en esos 99 pacientes que fueron evaluados, claramente el brazo que comenzó con sunitinib tuvo mejor sobrevida, unos 17 meses más de sobrevida que aquellos que hicieron cirugía primero. Debo decir que fundamentalmente los pacientes que incluyó este trabajo fueron de riesgo intermedio, no fueron de riesgo alto, o hubo muy poquitos de riesgo alto o pobre, y lo que postulaban dentro de las conclusiones es que tal vez empezar con sunitinib aseguraba el tratamiento sistémico, permitía identificar pacientes respondedores, lo cual eso determinó una mejora de la sobrevida global en este grupo de pacientes, ¿no? Y vuelvo a recalcar, se trataba de pacientes con riesgo intermedio, ¿sí? Bien. El otro trabajo que también generó un punto de inflexión fue el Carmena, que ya, digamos, es seguramente por todos muy conocido, en donde se trató de un trabajo randomizado también, en donde lo que hicieron fue comparar la nefrectomía más sunitinib contra el sunitinib solo, ¿sí? En donde se trató de un estudio de no inferioridad. El Carmena ya incluía pacientes de riesgo intermedio y riesgo alto, más o menos en una misma proporción, 55 y 44 por ciento, perdón. Y lo que podemos decir de esto es que se trata de pacientes claramente distintos, los de un grupo y otro, ¿no? Recordemos lo que mencionamos al principio, el valor de la cirugía citorreductiva y el valor del tratamiento sistémico en un grupo y en otro. Entonces, en las primeras conclusiones publicadas en este trabajo, se llegó a obviamente los resultados fueron muy en favor del brazo del sunitinib solo, no llegaron a ser significativas, pero era muy superior el brazo del sunitinib, y en una primera conclusión publicada en New England, lo que se llegó a la conclusión es que el sunitinib no es inferior a la nefrectomía más sunitinib. Esto trajo de alguna manera, el trabajo en general era cuestionable en algún aspecto por incluir pacientes muy distintos y pacientes de alto riesgo, por lo que de alguna manera el Carmena fue recargado, como me gusta nombrarlo de alguna forma,
también modificó un poco el score a través del cual se calificaban los pacientes. El anterior era el del Memorial, en este se utilizó un score más actual, que es el score de Gen, el cual les mencioné anteriormente. De esta manera, un poquito se corrieron los pacientes hacia riesgo intermedio, se pudieron clasificar casi un 60% de pacientes en riesgo intermedio, y por otra parte, el riesgo intermedio fue dividido en un factor, que en general se trató de tiempo de tratamiento sistémico menor a 1 año, o 2 factores, que en general fueron anemia y neutrofilia, ¿no? Anemia más tiempo de tratamiento sistémico menor a 1 año, o neutrofilia y tratamiento sistémico menor a 1 año. Entonces, de esa manera tuvimos una población con un factor de casi 50% y con 2 factores el otro 50%. De esta manera se presentaron estos resultados en donde vieron que si tenía un solo factor, el brazo de la nefrectomía más sunitinib mostraba mejores resultados que el brazo con el sunitinib solo. ¿Sí? En cambio, cuando ya tenía 2 factores, el beneficio se inclinaba más hacia hacer tratamiento sistémico. No obstante, este trabajo tuvo un cruce de pacientes, muchos pacientes que estaban en el brazo del sunitinib tuvieron que ser operados por algún motivo, y en ese grupo de pacientes que recibieron sunitinib y que hicieron cirugía, la sobrevida fue cercana a 49 meses, 48.5 meses, lo cual habla también de que la combinación de tratamientos tiene un efecto beneficioso, o tendría un efecto beneficioso. Podemos decir que la nefrectomía citorreductiva no suma beneficio al sunitinib en la población de riesgo en general, pero si los dividimos de acuerdo al riesgo, es decir, si seleccionamos adecuadamente los pacientes con un factor de riesgo, la cirugía citorreductiva podría ser beneficiosa. La citorreducción diferida post-tratamiento sistémico en ausencia de progresión, como mostró los mejores resultados. En el hospital, a raíz de todo esto, lo que hicimos fue recabar una cantidad de datos. De hecho, el doctor Cayol está por presentar un trabajo con este grupo de pacientes, pero digamos, esto es bastante, digamos, es una recolección de datos, no forman parte del trabajo, pero básicamente lo que quiero mencionar son sobre 121 nefrectomías citorreductivas que se hicieron entre el año 2009 y 2019, 2 casos solo fueron irresecables, 7 pacientes el diagnóstico fue a partir de una metastasectomía, 10 pacientes hicieron neoadjuvancia, 48 pacientes, se realizaron, 48 metastasectomías, 8 pacientes fueron metastasectomías cerebrales, 2 se operaron y 6 hicieron radioterapia. Llama la atención que de los 121 pacientes operados se pudieron seguir 95, la inmensa mayoría tuvieron 2 o más factores de riesgo, y esto es porque la inmensa mayoría hizo tratamiento sistémico, pero aparte la inmensa mayoría tenía neutrofilia. Por lo tanto, la inmensa mayoría tenía 2 factores, como digo. 2 factores en el Carmena, los resultados fueron pobres. En cambio, nosotros tuvimos 24.18 meses de sobrevida contra el Carmena 17 meses, ¿no? De estos pacientes, 81 recibieron tratamiento sistémico. Para ir resumiendo, ¿qué nos dejaron estos ensayos? Bueno, que la cirugía citorreductiva podría dejar un tratamiento sistémico, que la cirugía citorreductiva sería cuestionable en pacientes con 2 o más factores de riesgo, que la progresión de la enfermedad durante el tratamiento sistémico implicó un mal pronóstico y por lo tanto tal vez ese paciente no tenga que ser operado. La terapia sistémica de inicio permite identificar mejor a estos pacientes y eventualmente operarlos. Esto se trasladó, el hallazgo de estos estudios se trasladó un poco a las guías urológicas, pero así como de alguna manera la tecnología va avanzando y cuando uno cree que tiene el último celular, al poco tiempo aparecen nuevos, lo cierto es que también aparecieron nuevas drogas, y todos estos trabajos que hablaban de la eficacia del sunitinib ya es un poquito obsoleto. Hoy tenemos nuevos tratamientos que exhiben una respuesta superior a la que exhibía el sunitinib. No voy a hablar mucho de estos trabajos porque ustedes saben mucho más que yo, pero bueno, evidentemente hay nuevos esquemas de tratamientos que muestran
y que ya están publicados, una sobrevida global mucho mejor en pacientes con riesgo intermedio y pobre. Lo mismo con este trabajo, el Keynote 426. Por lo tanto, esto de alguna manera también se ha trasladado a las guías, y el cuidado de tratamiento hoy es la utilización de estos esquemas, y las alternativas serían utilizar terapias blanco. Podríamos decir en una conclusión final, de alguna forma, es que aquellos pacientes que tienen cáncer renal metastásico de riesgo favorable, sigue siendo clara la indicación quirúrgica. En aquellos pacientes en donde tenemos un paciente muy comprometido por la enfermedad, claramente estos pacientes tienen que iniciar tratamiento sistémico y ver qué es lo que sucede con este paciente, si resuelve o no. Tal vez en algún momento le llegue la oportunidad quirúrgica, pero lo más adecuado es iniciar el tratamiento sistémico. Y de aquellos que tienen riesgo intermedio, bueno, seguir con la sintonía fina. Tal vez los score validados puedan darnos una mano para seleccionar adecuadamente estos pacientes y poder trabajar a futuros, digamos, en estudios prospectivos, seleccionando adecuadamente y viendo cómo nos va, ¿no? Como reflexión final, vemos cómo las drogas se fueron de alguna manera reemplazando, aparecen nuevas drogas que fueron mejorando la perspectiva de tratamiento de esta enfermedad, y así como la era quirúrgica fue muy fuerte hasta que llegó el Carmena y de alguna manera nos movió el piso a los urólogos, cabe preguntarnos si con los nuevos medicamentos, no con el sunitinib, pero con los nuevos medicamentos, no estamos comenzando una era postquirúrgica en la que evidentemente, de manera particular los urólogos tendremos que ir conociendo un poco más el manejo de estos pacientes para no equivocarnos en la toma de decisión. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, muy buena la charla. Después al final vamos a hacer como un pequeño bloque de preguntas. Todas las preguntas que quieran hacer por el chat, después yo se las voy a ir preguntando a los que fueron expusiendo. Ahora tenemos la charla del doctor Carbone, que